El objetivo de esta práctica es demostrar el teorema de Kennedy o delta estrella, así como también aprender a cómo diseñar un divisor de voltaje y un divisor de corriente. El teorema de Kennedy o delta estrella consiste en transformar circuitos eléctricos en forma de triángulo y viceversa. Esto nos puede servir para analizar circuitos eléctricos complejos, al poder transformar de tal manera que podamos convertir dicho circuito en otro circuito equivalente en forma de triángulo o de estrella. Un divisor de corriente es una configuración presente en los circuitos eléctricos que puede fragmentar la corriente eléctrica de una fuente entre diferentes resistencias conectadas en paralelo. Un divisor de voltaje es una configuración presente en los circuitos eléctricos que reparte el voltaje de una fuente entre una o más resistencias conectadas en serie. Hola, en esta práctica, la práctica número 3, mediremos lo que es corriente y voltaje. Ok, comenzando con voltaje. Anteriormente armamos el siguiente circuito con 6 resistencias. Lo podemos ver aquí en tina. Proseguiremos a medir voltajes. Ok. Con la resistencia número 1 nos da 2.56 volts. Lo que podemos comprobar en tina. La resistencia número 1 de 10 kilos. Comenzaremos con la siguiente. Nos da un voltaje de 1.2. Comprobamos con tina una resistencia de 1.2 kilos, el voltaje de 1.25 volts. Muy aproximado con la simulación. Continuamos midiendo las resistencias y nos da un voltaje de menos 0.09 y nos da un voltaje de 1.1. Esto se debió a que coloqué mal la polaridad. Continuando con la práctica número 3, continuaremos con la medición de corriente. Recordemos que es a circuito abierto, por lo que hay que desconectar uno de los extremos de la resistencia. Colocamos nuestras puntas caimán, puntas de multímetro, y nos da una corriente de 1.04 microamperes, al igual que en la simulación tina. Nuestra resistencia, recordemos que es de 1.2 kiloohms. Regresamos nuevamente a nuestro circuito como estaba al inicio, para que no altere ninguna medición. Observamos que nos da 209.4 microamperes. Es muy similar a la de tina, que nos da 208.49 microamperes. Recordemos que esta resistencia es de 18 kiloohms. Desconectamos nuestra siguiente resistencia y nos da una corriente de 0.33 miliamperes.
y nos da una corriente en tina de 333.31 microamperes. Ahora proseguimos a medir la corriente en nuestra siguiente resistencia. Vemos que nos da un resultado de 504.0 miliamperes, a lo cual en nuestra simulación en tina tenemos un resultado de 498.47 microamperes. En este caso sí nos varía debido a la tolerancia que tienen nuestras resistencias. Proseguiremos a desconectar otra de nuestras resistencias para medir la corriente, pues recordemos que se mide a circuito abierto. Nos da un valor de 208.49 microamperes con una resistencia de 18 kilo ohms. Nosotros vamos a diseñar un divisor de voltaje que nos baje de 20 volts hasta 4. Como sabemos, el divisor de voltaje se ocupa cuando las resistencias están en serie. Y aquí pues nada más es la suma de las resistencias. Pues como sabemos que una resistencia debe de suministrar 4 volts, nuestra fórmula para sacar el voltaje en esa resistencia es V total por la resistencia en la que se quiere sacar el voltaje, más la suma de todas las resistencias. Después de ahí pues sabemos que el voltaje total es 20 por la resistencia 1 sobre la suma. Nuestra suma va a ser de 12 kilo ohms. Entonces podremos despejar R1. R1 es igual a 4 por 1200 ohms sobre 20 el voltaje total. Nos daría que la resistencia 1 es 2.4 kilo ohms. Posteriormente, como debemos de el voltaje total es la suma de todos los voltajes en las resistencias, en este caso para la segunda resistencia propondremos un voltaje. Propusimos uno de 7, por lo tanto vamos a hacer 7 por 1200 sobre el voltaje total para sacar la resistencia número 2. Y nos sale que es 4.2 kilo ohms. Ya tenemos la resistencia 1 y la resistencia 2. En el voltaje 3, en vez de proponer el voltaje, propusimos el valor de la resistencia. En este caso, nuestra resistencia que vamos a ocupar es de 3.3 kilo ohms. Entonces el voltaje en la resistencia 3 es de 5 volts. Ahora sí, procedemos a sacar la última resistencia. Como ya tenemos las resistencias de R1, de R2 y de R3, nada más vamos a sumar y se lo restamos a la sumatoria total de la resistencia, sacándonos que R4 es igual a 2.1 kilo ohms. Ahora pasaremos a la comprobación. B1, como dijimos, su resistencia va a ser de 2.4. 2.4 por 20 sobre 12 es igual a 4 volts. En B2 es 20 por su resistencia de 4.2 sobre 12, que es igual a 7. En B3, 20 por 3.3 kilo ohms sobre los 12 kilo ohms, que son la suma, y nos sale que es 5.5. B4, 20 por 2.1 sobre nuestra sumatoria de las resistencias, y nos sale que es 3.5 volts.
Ahora su sumatoria nos debe de salir con un valor de 20. 7 más 4 son 11, más 9 serían 20. Y así comprobamos que nos salió nuestro divisor de voltaje. En conclusión, podemos decir que con estos valores de resistencia nos van a cumplir para que nuestro voltaje lo podamos reducir de 20 a 4 volts. Y en el caso de la reducción de 20 a 15 volts, haremos el mismo procedimiento, pero obviamente con resistencias diferentes. Para resolverlo utilizaremos el procedimiento de delta estrella. En primera vamos a ir reduciendo las resistencias hasta llegar a una resistencia equivalente. En este caso tendremos esta y esta en paralelo. Y como es 1 sobre la resistencia RY más 1 sobre la resistencia C, la de aquí, y eso nos saldría que es 3.19, resolviéndolo en paralelo. Después nos quedaría nuestro circuito equivalente así. Y aquí vamos a utilizar delta estrella. Nuestras fórmulas serían R1 es igual a RA por RC sobre la sumatoria de estas tres, lo que nos daría el valor de R1, que sería de 0.30 kiloohms. Posteriormente haremos lo mismo con R3, que es RA por RB por la sumatoria de las tres resistencias. Y esto nos quedaría 1.69 kiloohms. Después de ahí, para hacer RG, vamos a hacer el paralelo de estas dos. Entonces es 1 sobre la resistencia R3 más 1 sobre la resistencia RF. Después de ahí nos saldría 1.5 kiloohms y nos da como resultado nuestra resistencia E más nuestra resistencia RG, que nos daría una resistencia total equivalente de 4.8 kiloohms. Nuestra corriente total que pasa en el circuito es de 1.04 miliamperes. Pudimos observar la metodología de la transformación de estrella delta, así como también pudimos diseñar y analizar una división de voltaje. Y es así como queda demostrado que la aplicación del teorema de estrella delta como del divisor de voltaje son válidas aplicadas a nuestra práctica.